Ahí está. muy grande lo ajustas aquí nomás. Para que se Estamos. Hola Marcelo, un poquito. 4, Habla. Hola, hola. 1, 2, 3. Sí. 1, 2, 3. Hola, hola, hola. Sí. 1, 2, 3. Solo hablo de tu computador. Sí, y ahí se. Y Ya. ahí termina. Y ahí termina esto, y después viene la certificación. Y ahí cierra. Cargarlas como un dispositivo nuevo. Me agrega un dispositivo nuevo. Es que no puedo porque lo tengo conectado ya. Hola, 1, 2, 3. Sí. Como audio, A ver. 1, 2, Ah, 3. ya. Captura de salida. Captura de entrada, ya. Ya le voy a colocar audio exterior. Y te va a aparecer agregar el dispositivo. Ahí está. 1, 1, 1, Ahí está. 1, 2, 3, Y este sí. lo muteo. Y este lo mato. No, no, mata el Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, sí. 4,
chingolei amuler kwal tain Malay inarumenya fiel tain feyentun katain kimun. Welu tvanu ta Malay tangenen. Mle fule ta pulong ko usapa fule. Mle ta nusa. Ngen long ko muta pameu. Nusam kaya punta trei vata infemeke pei muta femeke pantat bati au ita pulong ko. Nene ma punta ita fei pia fui. Kumei ta femeke pan tam ta uya semuta tva kumel kala ita min papel. Kati ya punta trei. Tei tani nusam kakel ta mapu tamien nene mapun. Melei ta nene mapun nusam katelu. Nusam katelu ta pulong ko. Masih muta nusam katelu. Tumblem, ken dumeu, kemel kan jodoh kan mekel, kemel semua tadi rumah ye, ikan kaki sama pun ikan kaki pulang ke mapu, lalu mapu yo mulai sapanu, yo kel kan ikan, dan sudah ikan sama mapu. Ya, ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Perfecto? Ya, perfecto. Buenos días. A ver, espera un momento.
Aló, ahora sí. Buenos días. Muy buenos días. Vamos a empezar la actividad en unos 10 minutos más aproximadamente, una vez que llegan las autoridades, algunas personas más que llegan, que tienen que certificarse. Sin embargo, quería saber, y voy a hacer el listado de personas que actualmente están presentes, ya, para saber más o menos cuántos de nuestros certificados o personas que se van a certificar están presentes. Están acá. Nicolás Marcelo Peña, ¿se encuentra? Perfecto. Carmen Canío Nahuel. Perfecto. Raquel Antonia Panchillo. Muy bien. Valentina Yancaqueo. No ha llegado todavía. Reimu Antilén. Reimu Antilén. Hola. Jocelyn Ivette González. Perfecto. Juanita Andrea Antilén. Muy bien. Don Fabián Montero. Don Fabián Montero. Rocío Lincopi. Ahora Rocío. Y la señora Betty del Carmen Coñoepán. ¿No ha llegado? Ya. Perfecto. Vamos a esperar entonces que unos minutos más para que lleguen estas personas. Para justamente... Mientras tanto, les voy a solicitar que las personas que están arriba pudiéramos bajar y ocupar desde la tercera fila hacia abajo, por favor, en los cojines, para que estén más cómodos ahí. Ya, y ya podamos justamente instalarnos previo ya a iniciar esta actividad. Si vienen con acompañantes, no hay ningún problema que los acompañantes estén al lado, no hay ningún problema. No sé qué, ¿hay alguien más que esté arriba de las personas que nombré? ¿Aló? Las personas que nombré y que se van a certificar, ¿están llegando, están presentes por ahí? Para que puedan tomar posición aquí en el lugar. Buenísimo. Ya. Entonces estamos ok. ¿Esto dónde lo vamos a dejar? Uy, sería bueno tener una mesa. Falta una mesa. Falta una mesita. Habría que pedir una mesa. Sí. Los acompañantes, por favor, si le pueden ubicar en la quinta sala, en la quinta línea, por favor. Una mesita, porque me faltaría. Don Guido Brevis no ha llegado. Don Guido, por favor, acá adelante. Usted es una pieza fundamental de esta actividad. Sí, no hay ningún problema, venga por acá. Sí, pues. O sea, esperamos la autoridad que se ubican en el segundo, y de ahí con las otras personas se ubican hacia atrás, en los asientos. Sí, acá está. Nos falta una mesita. Aquí ya no lo ponemos, por último ponemos una mesita. Bueno, para que no lo pongan. Ya, no hay problema. Disculpe una cosa. Chiquitita no, pero tengo una mesa así como la grande. Muy bien.
Le reitero, las personas que hayan llegado y que van a ser certificadas, por favor que se sienten acá adelante si se puede. Ahí pues si no llevan a nadie más. Mlei inarumenia fiel tain feyentun katain kimun. Bueno, vamos a Malay también. Malay boleh tak pulang kau siapa boleh? Malay tak misam kaya huita tvameu. Yo lo voy a dejar en Nen kau kau tvameu. Nicolás Marcelo. Misam kaya huita tvei tvata infemeken, tei muta vene ke pantat bati ya huita pulang kau. Nene mapun kaya tak huita hui. Tumei tamu vene ke pantam tak huya semuta tva, tumei kalau ini tamu in papel. Kati ya huita tvei. Tei ni tani misam kakel tamapu tamien nene mapun. Malay tamien nene mapun misam kapelu. Sí, Misam voy a- kapelu tak pulang kau. Nicolás Marcelo. Masih muta misam kapelu. Tumble, quien dumo, kemel kan, wedo kan mekel. Kemel semuta itu rumah yen. Misam kakel tamapu misam tetu tak pulang kau mapu. Nalu mapu yo mulai tak panu. Yo kelu tak misam. Dan tu kelu tak misam tamapu. Sí, son dos grupos. Sí, creo que está la persona en medio. Ranquequeo, Ramón Antiguén. Antiguén Romero. Ella es Juanita. La que se va es Juanita Reina. Fotografía y todo el tema, sí. Jocelyn Ivette González. Jocelyn Ivette González. Jocelyn Ivette González, ya. Juanita Andrea Antilén. Montero. Antilén. Montero. Trincopi. Antilén. Antilén. Después viene Brincopio Paso y Coñopán. Brincopio Paso y Coñopán. Entonces este segundo grupo. Perfecto. A ver, voy a nombrar nuevamente a las personas para ver si han llegado todas nuestras personas que vamos a certificar.
Nicolás Marcelo Peña se encuentra. Carmen Canillo Nahuel, ¿ha llegado? Perfecto. Raquel Antonia Panchillo, sí, ya. Faltaba acá doña Valentina Yancaqueo. Ah, perfecto. Me faltaba acá don Fabián Montero. Don Fabián, por favor pasa acá. No, él es profesor. Él es profesor. Ah, el profesor. Fabián. Ah, pero también. Sí. Va a recibir. No, sí, está bien. No hay problema. Sí tiene que pasar de todas maneras. Rocío Lincopi. Ah, ya, perfecto. Y la señora Betty Coño de Pan. Hola, señora Betty, ¿cómo está? Señorita, disculpe. Ya la mien. Peña y la mien, entonces vamos a esperar que lleguen las autoridades para justamente iniciar ya la actividad que esperamos sea de su total agrado. ¿Ya? Para que ustedes conozcan, van a haber 3 tiempos en esta actividad. El primer tiempo vamos a hacer el lanzamiento de lo que es la plataforma online, del cual seguramente algunos de ustedes ya conocerán y a lo mejor están inscritos para los cursos que se van a iniciar en el mes de enero. ¿Ya? Luego de eso vamos a hacer el proceso de certificación, ¿ya?, de los cursos online del año 2021 y vamos a terminar con un tercer momento en el cual vamos a dar la presentación y lanzamiento de un resumen con obviamente el documental producido en Mapuzungún, el cual obviamente también es financiado por CONADI, que obviamente también los va a apoyar usted en el tema de su proceso educativo. Así que esos son los 3 momentos. Vamos a esperar unos minutos. Ya llegó la subdirectora, por lo menos la vi ahí, así que para que podamos estar acá e iniciar esta actividad, ¿ya? Así que un poquito de paciencia, unos 5 minutos e iniciamos esta actividad. Le voy a dar la bienvenida, está ingresando en este momento nuestra subdirectora nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la señora Ana Paola Ormazábal, quien obviamente va a liderar esta actividad. Quiero comentarles que antes de iniciar la actividad, que lo que ustedes están viendo ahora es un hito dentro también de esta actividad que ya vamos a iniciar, porque en este momento esta actividad va a estar visionada por más de 200 personas que son, al igual que ustedes, estudiantes del curso online de Mapuzungún de este año 2021. Hay personas que están postulando a la plataforma online de Mapuzungún que se va a iniciar en el mes de enero. Hay personas de Puerto Aysén, hay personas de San Bernardo, Curacaví, Temuco, Los Andes, Antofagasta, Santiago, Panguipulli, Coihueco, Neuquén, Concepción, Colina, Neuquén, República Hermana Argentina,
Pintana, Bariloche también de la República Hermana Argentina, de Chillán, Talagante, quienes obviamente ellos actualmente, si ustedes están viendo la actividad, nos están viendo actualmente y están a su vez opinando en redes sociales. Por lo tanto, esta actividad está siendo transmitida por streaming a más de 200 personas en Chile y en este caso también a nivel internacional con algunas personas que son de Argentina. Así que en este momento es súper importante, si pueden en algún momento saludarlo y enfocar justamente a las personas acá para que puedan enviar un saludo, sería como ideal. Pero para que las personas que nos están escuchando en este momento a través de streaming, vaya nuestro saludo, todo nuestro Nehuen, Mari, para que puedan justamente compartir esta actividad junto con nosotros. Y obviamente ya vamos a iniciar en los próximos minutos esta actividad, hito, dentro de lo que es el desarrollo del proceso cultural en CONADI. Nusamka kelta maputa, nilema pun. Meleita nilema pun, nusamka tenu. Nusamka tenuta pulongko, mashimuta nusamka tenu, tumblem, tiempo numeu, kumelkan, puedo el camequel, kumese muta y te uma de umayel, nusamka keita mapu, nusamka keita pulongko mapu. Nal mapu no meleita kwano. Yo quiero también dentro de luta y Santa Mapu. Mari, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Mari pu peñi pu lamñan, Mari compuche, mule payalut fachi tragun meu. Bienvenidos sean todos y todas a este simbólico lugar ubicado a los pies del Cerro Ñelol, un lugar colmado de Nehuen y protección de la madre naturaleza. Mari compupeñi compulamian. Malepa luta tabachi walin, feita kameke ngasungu, akuimen tabachi walin, komi tofil tarakizuam, neulelu komin chin, tabachi walin meu. Hoy, gracias al trabajo permanente de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI, a través de la Unidad de Cultura y Educación, dependiente de la Subdirección Nacional Sur de la entidad, viviremos un momento especial en que la cultura del pueblo mapuche y en especial su lengua originaria, el mapuzungún, serán reconocidos en justo y urgente rescate y valoración. Pachanta mai compta tabachi puche, ta malepa luta tabachi walin mo, ka femechi lemai ta tabachi chilkatu we, feita yechinga conadi, feipilelu,
ka fei chi pu walin trokin ye chinga chilkatun wili nga mapusungumu fei pingi fei ta molita ni falentung yal ta tvachi mapusungun yamai. Hablamos en este espacio, seremos testigos de las 3 relevantes hitos financiados por CONADI y ejecutados por la consultora Corporación Escuela del Sur y la Fundación de Desarrollo Educacional y Tecnológico de la Araucanía, FUDEA-UFRO de la Universidad de la Frontera. Hablamos del lanzamiento del primer tutorial online de autoaprendizaje de Mapuzungún. Fachat mai sungul ngal tvachi komta tvachi chilkan sungu fei mu fei chi trokin CONADI fei pileluta konlita tvachi sungu ka fei me chile mai ye chinga chilkatu we wili mapu ye chinga fei chi oi nieluta tvachi nga ye chi amul ngal ta tvachi mapusungun. La certificación de los estudiantes que participaron en los cursos online de Mapuzungún realizados este año 2021 y la presentación del primer documental educativo audiovisual producido y realizado completamente en la lengua originaria Mapuzungún. Kom tvachi sungu tvachi chilkan amul ngeluta tvachi rechim kan sungu mon fei ta mali tofel nga ta ni nal koma yema nga ta tvachi chokin ye chinga ta mi oi kon lelu tvachi chokin chilkatun re mapusungun meu kon lelu. Para el gobierno del presidente Sebastián Piñera, el compromiso con los pueblos indígenas del país se refuerza no solo con estas acciones, que buscan el rescate de la cultura y la valoración de la lengua originaria de cada pueblo, sino que también con la presencia de las autoridades que nos acompañan y están sentadas junto a ustedes. Kom ta tvachi pu chokin soy ni sul chi pu ye chinga pu chilkan chi ye chi anale palu tvachi walin mu fei molita amul gal kom ta tvachi sungul yamai. Saludamos especialmente a la señora Ana Paola Ormazábal, subdirectora nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, quien nos acompaña hoy día, así como a María Consuelo Gerbart, Seremi de Desarrollo Social y Familia. Fachanto mai ye chinga mari nga fei piayin fei chi buchenga fei pirelu ye chinga kom ye chikan punyi sol molelu ta tvachi walin mu akulu ta fachante yamai. También queremos aprovechar de entregar las excusas enviadas por diferentes autoridades que estaban invitadas a la actividad. El CNM de Cultura y las Artes y el Patrimonio, don Enzo Cortés, envía sus excusas. El director de la Fundación de Desarrollo Educacional de FUDEA-UFRO, don Ismael Tolosa. Y a todos ellos les agradecemos sus excusas y a los presentes, a todos les agradecemos su presencia en esta actividad. Chaltu mai fei pia fei kon fei chi punyi sol puche molelu anu parelu tvachi walin meu mole paluta tvachi walin meu ye chinga FUDEA-UFRO ka ye chinga pu tokin ye chinga CONADI pingelo. La perpetuidad de la cultura de un pueblo no radica solo en sus obras y logros, sino que en la transmisión de su pensamiento, conocimiento y tradiciones a través de su lengua. Kom ta tvachi ye chi kimon chilkatu yamai reki sung neule lai amuli kom neuli ye chi chumechi nga tani rulpan tani kewun tache ka fe mechi yamai chumechi ni elungel kom ta tvachi kimon ye chi koma yimon alkuto parelu. CONADI, consciente de la relevancia de rescatar y fomentar la lengua del pueblo mapuche, inició un proyecto que hoy trasciende las fronteras de esta región y del país, como es la presentación del primer tutorial online de aprendizaje del Mapuzungún. Fantewulu meu moleita ye chinga chokin ye chinga CONADI feita ye chinga itofil maputa ke palu buche yamai itofil pu warea lofta molelo puche feita fantewulu muta ye chinga molita ni amul gen petu inchinta ye Mapuzungún. Este instrumento tecnológico al servicio de la educación lingüística propone la enseñanza del Mapuzungún a todas las personas que la deseen aprender, sin requisito de edad, género y procedencia étnica, abriendo el espectro de aprendizaje más allá de nuestras fronteras. Kom ta tvachi chilkat sungu feita mole ye chinga tani kom upa alkutrelu ye chinga upa chilkatulu ka kimento alu kom ta tvachi sungu ulenge ki kom ta tvachi sungu tvachi ngatam ka femechi yamai moli itofil nga rakitham chilkan yamai. Para la presentación
de esta plataforma de autoaprendizaje online que partirá en enero de 2022, queremos dejar con ustedes a la subdirectora de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la señora Paula Ormazábal. Hoy día vine muy preparada. Marrimari Pulamien, Marrimari Compuché. Hoy digo que vengo muy preparada porque de verdad que creo que este es un momento histórico. Creo que el trabajo de la Unidad de Cultura ha sido maravilloso en este sentido, este año en la corporación. Creo que cuando hablamos de abrir las fronteras, y me voy a explayar primero antes de leer lo que traigo preparado, es lo más importante. Si hay algo que aprendimos es que ahora las redes sociales son muy importantes y tienen una virtud, que es que caigan las fronteras. Ahora hay personas de Chile, de todas las regiones y del mundo, que van a poder compartir esta clase. Ya no es una barrera el espacio físico en el que nos encontremos. Y quiero decir que esto no es solo para adultos, porque son adultos jóvenes los que generalmente pueden acceder a estas plataformas, porque en unos días más vamos a lanzar también una aplicación para tablets y celulares que se llama Sumi y que es para niños de preescolar. Porque queremos que esto definitivamente no solo no tenga barreras respecto a un espacio físico, que el aprendizaje del Mapuzungún tampoco tenga barreras para la edad, porque sabemos que también el trabajo con los niños es muy importante. Desde la primera infancia nos queremos preocupar de ellos, de ser un apoyo. Me siento muy orgullosa realmente del trabajo que estamos realizando. Creo que ha sido un trabajo quizás silencioso, pero de verdad que hecho con mucho cariño y creo que ha sido trascendental. Los pasos cuando son pequeños, firmes y en silencio son trascendentales. Esto no es a lo mejor con tanta pompa, pero tenemos 220 personas hoy que están viendo esta actividad. Y de verdad me tomo este atrevimiento de poder hablar incluso más allá de lo que traía elaborado, porque creo que esta es la forma que responde a lo que quieren nuestros jóvenes, nuestros adultos, nuestros niños. Quieren formas cercanas para poder aprender. Aquí hay una necesidad de aprendizaje. Eso es lo que está detrás. Y esa necesidad de aprendizaje nosotros estamos respondiendo, creando herramientas que sean acorde a los tiempos. Tenemos que ser capaces de ir modernizando nuestras formas de enseñanza. Y creo que una de esas formas es esta, utilizar las tecnologías. Las tecnologías están al servicio de las personas, y cuando están al servicio de las personas para una causa tan maravillosa como es el aprendizaje del Mapuzungún, y en especial sabiendo que es la base también para que nosotros podamos difundir también nuestra cultura y reafirmar nuestros conocimientos, creo que es lo más importante. Insisto, como subdirectora nacional de la CONADI, como mujer mapuche, me siento muy feliz de que se haya dado esta instancia y que yo haya podido participar de esto. Creo que para los que además somos madres y tenemos hijos que queremos que aprendan desde muy pequeños, creo que es muy importante que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena cumpla el rol que le corresponde, que es estar ahí presente, aportando, entregando apoyo para que podamos seguir fomentando y profundizando nuestros conocimientos de nuestra cultura, de nuestro pueblo. Dicho eso, ahora voy a hacerlo más formal. Como CONADI y Subdirección Nacional Sur, estamos dando cuenta de un hito relevante en el trabajo que a diario realizamos como corporación por el desarrollo productivo y cultural de las comunidades indígenas de la Araucanía y el país. Durante estos últimos años
a través de la Unidad de Cultura y Educación de la Subdirección Nacional Sur de CONADI, se han desarrollado una serie de acciones que buscan el rescate de las tradiciones y las lenguas originarias. Es así que hoy asistimos a un hito trascendental, como es la presentación del primer tutorial online de autoaprendizaje en Mapuzungún, financiado por la CONADI, el cual propone la enseñanza del Mapuzungún a toda persona que lo desee, sin requisito de edad, de género y procedencia étnica. Con ello, como CONADI, estamos abriendo de manera efectiva a Chile y al mundo el conocimiento, la recuperación y el fomento de la lengua indígena mapuche. En este tutorial que hoy presentamos se puede acceder a través de una página de internet, talleresdemapuzungún.com. De esta forma, el alumno podrá capacitarse en los niveles básico, intermedio y avanzado, acreditando con su nombre y clave de acceso a diferentes unidades de aprendizaje. Cada uno con, y esto es muy importante, con material de apoyo escrito, con videoconferencias, con foros, con diccionarios y bibliotecas virtuales. Un elemento relevante de esta plataforma es que cada unidad cuenta con un cuestionario, además, como instrumento de autoevaluación del aprendizaje, que le permitirá reforzar el conocimiento y acceder a nuevos niveles de aprendizaje. Hoy podemos decir con orgullo que desde el inicio del proceso de inscripción a la fecha hay, y quiero destacar esto, lo voy a decir 2 veces la cifra, porque realmente me siento orgullosa, 11.240 personas de Chile y de 14 países del mundo que se han inscrito en el nivel básico de este tutorial, el que comenzará en los primeros días de enero de este año. 11.240 personas. Es decir, el real interés por aprender. 14 países del mundo interesados en participar. Asimismo, podemos decir que del total de inscritos, un 80% son mujeres. Hay fuerza de mujeres. Las que refuerzan la idea de que son las mujeres, y miren esto porque esta es una cifra real y que habla de algo que nosotros muchas veces decimos como parte de un discurso, pero hoy día lo vamos a decir en cifras. Son las mujeres las principales revitalizadoras de la cultura de su pueblo. Esto es en cifras, no es un discurso, es cifra. 80% de los participantes. Ahí los hombres se van a tener que poner ahora las pilas para que nos alcance. Otro dato no menor es que del total de inscritos, más de un 61% se declara mapuche, mientras que un 32% no se identifica con ningún pueblo indígena, lo cual habla del interés que el conocimiento del Mapuzungún refleja en las personas no indígenas. Esto es muy importante también, porque para poder entender hay que saber, uno tiene que conocer al otro para poder entender en la profundidad y con un real conocimiento. Esto habla muy bien, esto es formación que nos va a servir mucho. Además podemos destacar que del total de inscritos, un 49% cuenta con formación profesional universitaria, mientras que un 23% cursan estudios técnicos, lo que manifiesta un alto grado de preparación educacional de los interesados en aprender nuestras lenguas originarias. Nuestros profesionales son los que están más interesados en participar. Por último, podemos resaltar que la mayor cantidad de personas que iniciarán este aprendizaje pertenecen a la región metropolitana, 2.205, y de la Araucanía 792 personas, con cerca de 3.000 inscritos en estas dos regiones, que son las zonas que concretan la mayor población indígena del país. Vuelvo a repetir la cifra, 11.000 inscritos. Yo no sé si habrá otro programa que alcance este nivel de cercanía, de llegar a las personas. 11.000 personas que van a poder estar aprendiendo de manera simultánea, y no solo en un nivel, sino que tenemos 3 niveles de aprendizaje.
Eso a mí me llena de orgullo. Este esfuerzo, sin embargo, no es único, como lo decía. Desde el año 2021, la Subdirección Nacional Sur de CONADI lanzó además un curso de Mapuzungún, online también, para personas entre los 12 y los 29 años. Eso se hizo este año, que nos quedan unos días, lo vamos a disfrutar los últimos días del año. El entusiasmo de esta actividad fue tal que al proceso de postulación asistieron más de 3.000 solicitudes. Eso fue nuestra primera experiencia en este trabajo online y ya teníamos 3.000 solicitudes. Seleccionándose en esa oportunidad a 550 personas. De estas, 350 se capacitaron en el nivel básico, 150 en el nivel intermedio y 50 en el avanzado. Yo les quiero decir que esto es fruto, lo que hoy día estamos haciendo, es fruto precisamente del aprendizaje de esto que hicimos, porque teníamos 3.000 inscritos y solo pudimos capacitar a 500. Entonces dijimos, pero bueno, y los 2.500 que quedaron no los podemos dejar a la deriva. Por eso hoy estamos abriendo para que todos los inscritos puedan hacer su curso. Nadie se va a quedar afuera de esto. Bueno, no queda más que destacar el resultado positivo de aquella convocatoria y que a la fecha de ese curso que se dictó en este año, en el 2021, van 282 personas que han aprobado este curso, algunos de los cuales se encuentran listos para recibir sus respectivas certificaciones en este lugar. Son parte también de ese grupo. Le vamos a dar hay que darle un afafán de energía más rato para que los que faltan, porque teníamos 500, tenemos 282 que han aprobado, que pasen las etapas que les faltan para que puedan terminar. Por último, quisiera relevar como un tema también importante el trabajo que en el tema de la recuperación y la revitalización lingüística se ha desarrollado en CONADI. Muestra de ello es lo que verán en unos minutos más, cuando se exponga un resumen de la serie educativa y audiovisual Guayotu Mapu Ñimongen. Ahí, perdón, lo siento, no soy una experta, después usted lo dice de manera perfecta. Este documental, que nació de una licitación pública adjudicada por la Universidad de la Frontera de Temuco a través de FUDEA, busca entregar en sus 20 capítulos aspectos importantes de la cultura mapuche, como la fuerza de la naturaleza y la formación de la cosmovisión mapuche, las expresiones de la lengua y la vida del pueblo mapuche en sus territorios. Esta serie, de más de 5 horas de duración, realizado por el realizador audiovisual Guido Brevis, responde al deseo de la CONADI de difundir y perpetuar el conocimiento del pueblo mapuche a través de elementos narrativos, televisivos, de alta definición técnica. Ese es nuestro objetivo. No solo hacer las cosas acorde a nuestros tiempos, irnos actualizando, modernizando, sino que también que esos esfuerzos tengan la mejor calidad posible. Agradecemos también a Guido Brevis por este maravilloso trabajo que nos va a presentar en un momento. Con estas iniciativas, la CONADI da cuenta de su importante acción en la recuperación del patrimonio cultural de sus pueblos, utilizando todos los instrumentos tecnológicos disponibles que permitan rescatar la lengua originaria y tradiciones y difundir su conocimiento en nuevos sectores y generaciones. Solo así los pueblos no morirán y sus costumbres y tradiciones seguirán influyendo la sociedad diversa que todos queremos. Creo que esto es lo más importante. La única forma que tenemos de poder hacer escuchar nuestra voz es que estemos así, juntos, en este aprendizaje, en este trabajo permanente, continuo. Insisto, para mí es un orgullo y responde, creo yo, que las políticas públicas deben responder a las necesidades de las personas. En ese sentido, creo que esta política pública está respondiendo a un clamor de, en un comienzo, 3.000 personas y hoy día 11.000 personas que están pidiendo, que quieren aprender sus lenguas originarias de manera efectiva. No queremos dejar a 2.500 como la vez anterior ahí esperando. Esta vez está abierto
a todas las personas que quieran aprender, independiente de su, y esto lo voy a resaltar porque lo dije y lo siento de corazón, independiente de su género, independiente del país donde viva, independiente de la edad que tenga, si quiere aprender, está la página disponible, estamos abiertos a las mejoras y esperamos que no solo sea esta iniciativa, sino que vengan muchas más en esta misma línea y que sigamos trabajando juntos por lo que realmente es lo más importante y es nuestra esencia, que es nuestro origen, nuestro pueblo mapuche principalmente y de todos los pueblos originarios que existen en nuestro país y en el mundo. Chaltumay. Queremos agradecer las palabras de la subdirectora Paula Ormazábal. A continuación, y como lo ha manifestado nuestra subdirectora durante el año 2021, CONADI financió un curso online, el cual favoreció a estudiantes indígenas, profesionales, jóvenes y adultos, y también a todos aquellos que deseaban conocer y aprender la lengua mapuche. Tawachi trokin tripanto llamai y echinga 2021 a mulni comta tafachi chilcatun sungu mapusungu con lelu. Fei meo y echi chuchita yelu comta tafachi sungu muli puwekeche puweketem ka y echinga y muli pusomo puentru con puche llamai upa inaluta tafachi sungu. Fue así que por una postulación en línea, más de 3.000 solicitudes fueron registradas, quedando en el curso un total de 550 personas de origen indígena mapuche entre los 12 y los 29 años, quienes se capacitaron en los niveles básico, intermedio y avanzado. Hoy viviremos un momento especial con la certificación de una parte de estos 282 alumnos que terminaron con éxito su curso. Femgechi llamai y echi comta tafachi puwekeche y echinga soy que chupataka y echinga amulni comta tafachi pu chilcatufe y echi moli y echi puwekeche nielu y tuntungu mu llamai marepu y echi tripanto nielu fei echi fantebulmo molita ñeguachul ta echinga ta tripanto soy pumare ailla nielu com y echinga pu wekeche. A continuación, llamaremos a este lugar a los estudiantes que recibieran sus certificaciones por parte de nuestras autoridades. Del nivel básico invitamos a don Nicolás Marcelo Peña Cofré, quien proviene de la comuna de Villarrica. Por favor, que nos acompañe al frente. La Lamien Carmen Canío Nahuel, de la comuna de Temuco. La Lamien Raquel Antonia Panchillo Huaracán, de la comuna de Puerto Saavedra. Y la Lamien Débora Valentina Yancaqueo, de la comuna de Victoria. Por último, a la Lamien Reimo Alejandra Antilén Romero, del nivel intermedio de la comuna de Temuco. Queremos invitar a la subdirectora de CONADI, Paula Ormazábal, y a don Julio Cañumán, jefe de la Unidad de Cultura y Educación, que nos acompañe en la entrega de los certificados. Nicolás.
Exactamente. No. Feley. ¿Quiñea Fafán? Ya, 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 ya. Uy, Caquiñe. Ya, 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 ya. Estaban como tímidos. Queremos saludar también muy cordialmente al director ejecutivo de la Corporación Escuela del Sur, don Lincoyanco Yipalhuanqui, que nos acompaña. Gusto saludarlo, Peñi. Queremos invitarlos junto a la mien subdirectora nacional a entregar la segunda tanda de certificados, si fueran tan amables. Queremos invitar a la lamien Jocelyn Ivette González González, de la comuna de Temuco, la lamien Juanita Andrea Antilén Romero, de la comuna de Temuco, a la lamien al Peñi Fabián Leonardo Montero Montero, de la comuna de Padre Las Casas, la lamien Rocío Yaneli Lincopi Opaso, de la comuna de Carahue, y la lamien Betty del Carmen Coñoepán Quidel, del nivel avanzado, perteneciente a la comuna de Padre Las Casas. Queremos dar las excusas del Peñi Fabián, que él nos avisó por correo electrónico y por WhatsApp que no nos iba a poder acompañar por una reunión de último minuto que le salió en Carahue. Así que le vamos a enviar su certificado. Exacto. Rocío. Fabián lo guardamos. Caquiñea Fafán. Ahí. Vamos. Ya, 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 ya. Caquiñe. Ya, 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 ya. Queremos agradecer a todos y a todas los Peñi y Lamien que nos acompañaron, alumnos del año 2021 de los cursos de Mapuzungún Online de nivel básico, intermedio y avanzado. Asimismo a la subdirectora y a las autoridades que nos acompañaron también para realizar esta ceremonia de entrega de certificaciones. A continuación, viviremos un tercer momento, que es para nosotros también relevante. A fin de rescatar la cultura del pueblo mapuche, CONADI financió el año 2020, mediante una licitación pública, la realización de una primera serie documental producida y realizada íntegramente en Mapuzungún.
Ulama yechi nga peufale ain ka peafin ta tafachi sungu yechi con lelu rechi mkan sungumu rechi ilkatun sungumu yamai yechi chumli chumechi ni clatroi ta ni con len com ta tafachi mapu sungumu yamai. Para concretar este proyecto se contó con el apoyo de la Fundación de la Universidad de la Frontera FUDEA-UFRO, siendo el objetivo crear un recurso audiovisual de alta calidad que visualizara la cultura mapuche desde su cosmovisión, conocimientos, tradiciones, lengua y la vida en comunidad. Com tafachi sungu yamai yechi nga yechi com ta tafachi toi con lelu yechi nga fudea ufro nauli ta femechi yamai uparul pangi tafachi yechi nga mapuche kimon yechi nga chumlita kiawun rakiso am yamai com ta tafachi mapu sungumu. Es así que este trabajo de casi un año fue encomendado al realizador audiovisual regional don Guido Brevis Hidalgo, quien produjo la primera serie en lengua mapuche denominada Guayón Tumapu Ñimongen. En 20 episodios, este documental educativo refleja una alta definición de la historia, la cultura, la lengua y la tradición de nuestro pueblo milenario. Tafachi Wallontu yechi nga Filipin eluta tafachi trokin fei yechi nga Guido Brevista yechi nga Rulpafi comta tafachi yechi nga chumlita mapu sungu mulemai chumli yechi nga kuifike nga sungu con lelu panteuru ka tripale alu tafachi kepale chantemeu. Don Guido Brevis es un realizador audiovisual y guionista regional, autor de documentales como Territorio de Fronteras en el año 2007, Aniceto, Razón de Estado en 2009 y Mapumeu en el año 2015, entre otros, recibiendo grandes reconocimientos de sus pares entre la Araucanía y del Ministerio de la Cultura y las Artes a nivel regional y nacional, en múltiples ocasiones. Para contarnos de esta experiencia, queremos invitar en este lugar al realizador don Guido Brevis Hidalgo para que nos dé algunas palabras. Gracias. Marimari Pupeñi, Marimari Pulañmen, Marimari Compuché. Bueno, agradecer esta invitación, ya felicitar a quienes se han certificado, graduado, como queramos verlo, ¿no es cierto? Y también un saludo a las más de 220 personas, entiendo que nos están viendo en línea, ¿ya? Esta serie audiovisual tiene la participación no solamente de quien les habla, ya a mí, claro, me toca coordinar, aglomerar una serie de miradas, de puntos de vista y darle un relato a todo lo que aquí se construyó, ¿ya? Pero en este trabajo me acompañó mi entrañable amigo Aldo Viedo, ¿ya? La gente por parte de FUDEA en su momento, como Alejandro, ¿no es cierto? Patricio Coliqueo en la parte cultural, Rodrigo Córdoba, Esther Chaguán, Sergio Carigüentro, otro colega, Ardi Cotal. Es un equipo grande de gente que está detrás de esto. Para lograr lo que ustedes van a ver, bueno, entiendo que se va a ver un resumen. Es mucho tiempo de trabajo, son muchas miradas y especializaciones en estos temas. Pero yo no quiero dejar de nombrar aquí una pieza fundamental en el trabajo que se logró, que es don Julio Cañumán, ¿no es cierto?, y que es Misael Alcapán, ya en la parte de la interlocución que nosotros tuvimos con la CONADI, y obviamente la voluntad política de la Subdirección Nacional Temuco, y que también contamos con ese apoyo. De esta cantidad de personas que participamos en este trabajo, algo resultó, que yo digo que es un ejercicio de lo que hablamos siempre en estos temas, que es yo no sé si logramos un ejercicio de interculturalidad, ¿ya? Porque aquí se respetaron más bien los parámetros y la cosmogonía desde el pueblo mapuche, pero es un buen resultado con el cual quedamos bastante conformes. Quizás no en los plazos, nos pilló la pandemia entre medio, condiciones muy difíciles de trabajo, donde uno de los actores principales literalmente fueron las familias que ustedes van a ver en cada uno de estos capítulos al momento en que los revisen, ¿ya? Estamos hablando de gente común y corriente, no hay actrices ni actores profesionales en esto, sino que hay un conocimiento aplicado a una tecnología y a un medio que es el audiovisual, ¿ya?
Eso desde el punto de vista del material. Yo también quisiera reconocer la apuesta que se hace, y creo que aquí hablo también en nombre de muchos colegas audiovisualistas, muchos colegas informáticos, ¿no es cierto?, del mundo del audiovisual, de la antropología, de las ciencias sociales en general, de cómo el audiovisual también se inserta en esta gestión de la información para que llegue, como decía la subdirectora, ¿no es cierto?, en este caso sorprendente, a 11.000 personas. Es probable que en el camino vayan quedando algunos, pero llegar a 11.000 ya con la promoción, con la sensibilización de estos temas es algo que es impagable, ¿ya? Que de ahí la mitad o más de la mitad resulten con un curso desarrollado y un proceso de autoaprendizaje innovador, que lo terminen, ya es un logro que igual hay que conversarlo, hay que evaluarlo, ¿no es cierto?, para irlo incorporando quizá en otras líneas de trabajo, ¿ya? Y por último, también señalar que el audiovisual es muy pertinente a las metodologías y a las plataformas que hoy día están en auge, y no solamente a propósito de la pandemia, del contexto sanitario, sino que principalmente como un recurso y una herramienta metodológica dentro de procesos de formación o de enseñanza y aprendizaje, ¿ya? Sobre todo en una cultura que la riqueza sigue siendo su oralidad, ¿ya? Oralidad en el sentido de poder transmitir de una forma propia, única e incluso diferenciada por territorio el mundo o la apreciación sobre el mundo en el cual se vive, ¿ya? Por lo tanto, yo no pudiera más que agradecer también desde el punto de vista personal y profesional la oportunidad que desde la CONADI se brindó con este trabajo, que fue un trabajo serio, consensuado, objetivo, ¿ya? Que además hubo una discusión y un aporte muy interesante con los interlocutores institucionales, y ver hoy día que se esté utilizando y que esté sirviendo también de apoyo a la formación de estudiantes en estas temáticas, es un trabajo que ya de por sí está totalmente pagado. Por lo tanto, terminar por felicitar a la CONADI, a los estudiantes, a la gente que está interesada hoy día, también hay que tomarlos en cuenta, ¿no es cierto?, en este tipo de actos presenciales, a la gente que está en línea, y invitarlos a que revisen este tipo de material. En el caso de esta serie, ya principalmente no hay una secuencia pedagógica en la confección del material, sino que ustedes van a ver en cada uno de los capítulos de esta serie lo que está detrás, la sustancia, diría yo, de la lengua, ¿ya?, del sugú, ¿ya? Ahí está el trasfondo, incluso en algunos aspectos casi emocional, ya que hay detrás de esto, y cómo la cosmovisión mapuche, a través de hablantes nativos actuales, ya puede expresarse también y desarrollarse a través del audiovisual. Por lo tanto, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la oportunidad de desarrollar este material, y que ojalá contribuya a estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Gracias. Agradecemos a don Guido Brevis Hidalgo por sus palabras. A continuación, y como una forma de terminar de buena manera este acto, es que queremos dejar con ustedes un resumen del documental Guayón Tumapu Ñimunguén, el cual ya está disponible en YouTube. Y esperamos prontamente su estreno, ojalá en televisión abierta y otros medios regionales y nacionales.
Chumuechi Muleini a Muler Cualta Inmole. Mulei Iminaru Meniafiel Tain Feyentun Kata Inkimun. Bueno, vamos a Mulei Tangen. En la confección. Mule Fuleta, Fulon Po, Sapa Fule, Muleta, Nutsam Kaya Huita Tvameu, Nien Long Poemu Tatvameu. Nutsam Kaya Huita Tveit, Vata Infemeke, Peimuta Vemeke Pantat Vatia Huita Plonko. Nune Mapulga Ita Veitia Hui, Kumeita Mufemeke Pan, Tam Tahuia Semuta Tva, Kumergala Ita Nin Papel, Katia Huita Tveit. Peimita allí, Nutsam Kasiel Tamapu, también Nune Mapul. Mulei Tangen Mapul, Nutsam Kapelu. Nutsam Kapelu Tapulong Po, Machimuta, Nutsam Kapelu, Tumblen, Ken Dumune, Kumelkan, Wedel Mekel, Kumel Semuta y Teuma de Umayel, Nutsam Kakita, Mapul, Nutsam Kakita, Pulong Po Mapu, Nal Mapulu, Mulei Tapanu, Yo Kelu Tanisam, Nensu Kelu Tanisam Tamapu. Realmente emocionante ver este extracto de la serie audiovisual. Los dejamos a todos cordialmente invitados a que la revisen, ya está en línea en YouTube, para que la puedan buscar con el nombre de la serie audiovisual o en la página directamente de talleresdemapuzungún.cl, dentro del canal de YouTube. Con esta actividad y con este momento simbólico y muy sentido, queremos dar cierre con este acto. CONADI quiso relevar la importancia del rescate de la lengua mapuche, el mapuzungún, la necesidad de revitalizarla y fomentar su aprendizaje, no solo de las personas que pertenecen al pueblo mapuche, sino también a todas aquellas personas de otros pueblos y de otros orígenes no indígenas de Chile y del mundo. Para nuestros pichiqueches es el llamado a aprender su lengua y su cultura, para que el alma del pueblo mapuche no se extinga y siga creciendo en nuestra sociedad. Huachulan tual yamaita komta tefachi sumu, tefachi rakesoam molelo, koyefito mga chumechi rakita mongen, chumechi nga yechi nga mole, y tofil mapu, y tofil tokin mapu, feipia foin, chumlechi li la tefachi mapu songomo, y yechi nga, cheu mapu rome, chen walni rome, molita komta tefachi sumu. Huelu mai, fanteo lumu,
Petu ñam lay tatuachi sungu, huelu moli femichi yemai tañi fanentung yal com tatuachi sungu. Es así que queremos dar cierre a esta actividad, agradeciendo a todos y a todas por su participación, disposición y buena voluntad de acompañarnos en estas condiciones de pandemia. Queremos, para cerrar, también invitarlos a un cóctel en sentido homenaje a todos aquellos que nos han acompañado también y a los procesos que se han desarrollado, para compartir también y poder conocernos y que también los alumnos puedan conocer a sus profesores en presencial, que algunos de ellos solo lo podían conocer a través de online. Afortunadamente las condiciones ya lo permiten. Así que dicho esto, queremos agradecer y cerrar la actividad de hoy e invitarlos por favor arriba para que puedan acompañarnos al cóctel de cierre de la actividad. Chaltumay, Pumeñi, Punlamñán. Que tengan un buen regreso a sus hogares. Contratado. Estás condenado al éxito. Serás el orador número 1. Salmo número 1. Exactamente. Dentro de lutar em Santa Mapu.